Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ese era el saludo de los primeros cristianos, y también a través del tiempo la Iglesia, cada vez que llega el domingo de resurrección, nos saludamos de esa manera, porque la resurrección de Cristo es la que hace al cristianismo diferente a cualquier religión. Los líderes religiosos de aquellos que fundaron las distintas religiones del mundo murieron y sus restos están en sus tumbas. Pero el único que pudo vencer la muerte y hoy día su tumba está vacía es Jesús. Y el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas a los Corintios: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. En otras palabras, no tendría sentido creer en Jesús si Él no hubiese resucitado. Es por eso que nosotros podemos en este tiempo experimentar una fe sobrenatural, una confianza en aquel que venció la muerte, aquel que venció la enfermedad y nos da de su paz y su salvación en este tiempo. Por eso en esta ocasión quiero compartir una palabra del Señor, una palabra de Dios que venga para traernos fe, para que venga para traernos esperanza, ese ánimo que necesitamos cada día. Muchos se encuentran en este tiempo deprimidos, muchos se encuentran sin fuerza, sin ganas, no le encuentran sentido a su vida. Pero qué bueno es cuando escuchamos una palabra que nos dice levántate. Y es una expresión que Jesús usó muy a menudo, no solamente en aquel tiempo, hoy día. Por eso digo que van cambiando los tiempos, pero la problemática del hombre siempre es la misma. Ante las imposibilidades, ante las dificultades, el hombre tiende a deprimirse, a angustiarse, a bajonearse. Pero qué bueno es que en este tiempo tenemos y apartamos estos minutos para transmitirte una palabra de ánimo y de aliento. Quiero compartir con vos allí en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí en este pasaje vemos que se menciona a una mujer que es la protagonista de este pasaje junto con otra, pero en primera instancia es Noemí. Noemí dejó su tierra acompañada de su esposo y de sus 2 hijos, porque dice que vino un gran hambre sobre la tierra. Y es interesante que allí donde ella vivía era Belén. Belén significa casa de pan. Y lo interesante es que en la casa de pan no había pan, había hambre. Y hay una necesidad en todo ser humano. Si más allá de la necesidad física de proveernos del alimento para alimentar nuestro cuerpo, hay una necesidad que es espiritual y que nosotros podemos saciar ese hambre espiritual con la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hay muchos que están en esa búsqueda, están queriendo llenar ese vacío que hay en su corazón y lo quieren llenar con un montón de cosas y prueban con la fama, con el dinero, con los vicios, pero se dan cuenta que cada vez ese vacío se hace más grande, se hace mayor. ¿Saben por qué? Alguien dijo por allí que en cada ser humano hay un hueco, y ese hueco, ese vacío que hay en el corazón del ser humano tiene la forma de Dios y solamente puede llenarse cuando lo llena Dios. Por eso en este tiempo nosotros debemos entender que lo que estamos necesitando es tener un encuentro con Dios. Esta mujer junto con su familia se fue de su tierra en busca de ese pan, de ese alimento. Y lo único que logró, nos dice aquí la historia, que después de un tiempo que estuvieron allí en los campos de Moab, su esposo murió y quedó ella con sus 2 hijos y sus 2 nueras. Pero al cabo de 10 años mueren sus 2 hijos, quedando Noemí desamparada
junto con sus nueras. Y en este punto, ¿no es cierto?, vemos a la situación a la que muchos llegan o están hoy día. Han fracasado totalmente, se encuentran destruidos, se encuentran sin nada, lo han perdido todo, tal vez todo el esfuerzo de su vida. Y eso los lleva a muchos a tomar determinaciones que no son las correctas o determinaciones equivocadas y piensan en quitarse la vida. Por eso nosotros siempre llevamos una palabra de fe y de esperanza. Queremos transmitirle a todos aquellos que están pensando o que tienen pensamientos suicidas, pensamientos de muerte, voces que te vienen a hablar en tu mente y te dicen no tiene sentido, no vale la pena que sigas esforzándote, que sigas trabajando porque no sirve para nada todo lo que vos estás haciendo. Y aquí nosotros podemos ver que lo grave fue, ¿no es cierto?, uno podría perder cosas materiales. Es más, en este tiempo muchos están siendo afectados en sus bienes, en su economía. Pero lo más grave es cuando perdemos los seres queridos. Y quiero en este punto señalar, hacer una diferencia entre una vida que tiene fe y una vida que no la tiene. Aquella vida que vive indiferente a Dios, aquella vida que no considera ni siquiera hay lugar para la fe en su pensamiento. Y cuando no hay fe, es como que uno entra en un estado de desgracia total, de desesperación, de frustración. Y aún como decía hace unos momentos, viene la idea de no querer seguir viviendo. Vemos entonces que ese era el punto al cual Noemí había llegado junto con sus nueras. Y vemos también las distintas maneras de cómo ellos o ellas respondieron ante esa situación difícil. O sea, esas reacciones que tuvo tanto Noemí como sus nueras nos pueden dejar una enseñanza a cada uno de nosotros en este tiempo. Y en primer lugar, quiero que nosotros veamos cuáles son esas características de un hombre, de una mujer que se levanta, que se sobrepone a la situación que está viviendo. Y lo primero que encontramos, la primera enseñanza, es que saben levantarse de los peores fracasos. Aquellos, ¿no es cierto?, que tienen esa fuerza, esa fortaleza, esa valentía. Por ahí escuchamos a veces decir, pero qué bárbaro, mirá a esa mujer con todo lo que sufrió, con todo lo que le tocó vivir en su vida, sin embargo se levantó. ¿Por qué? Porque, como decía recién entonces aquí, este es el primer punto, saben levantarse de los peores fracasos. Cuando nosotros interpretamos y entendemos esto, nos damos cuenta que no es el problema, no es la dificultad, sino que es la actitud con la cual vos y yo enfrentamos los problemas. Lo decía hace unos días atrás, charlando con una persona, el problema no son los problemas, sino que el problema es con qué actitud enfrentamos los problemas. ¿Cuál es tu actitud? Porque de todos modos tenés que enfrentarlo. O sea, hay un momento en el cual nosotros decidimos, hay un momento en el cual nosotros elegimos con qué actitud vamos a enfrentar lo que tenemos por delante. Y quiero decirte que podemos elegir enfrentar los problemas con una actitud de fe, de esperanza, con una actitud positiva, creyendo que las cosas se van a resolver, o por el contrario, podemos querer enfrentar las situaciones adversas de nuestra vida con desesperanza, con dudas, con temores. Y quiero decirte que no te recomiendo esta segunda opción. En la palabra del Señor nosotros encontramos un sinnúmero de promesas que nos animan y nos enseñan la forma de levantarnos. Decía hace unos momentos que esta expresión levantarse o levántate, Jesús la utilizó muchas veces. Evidentemente la problemática de los hombres en aquel tiempo siguen siendo las mismas de hoy día. Y Jesús le dijo a un paralítico, levántate. Le dijo a otro que estaba también postrado, levántate. Esa expresión significa que no solamente nosotros debemos esperar que Dios haga un milagro, sino que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte.
O sea, vos tenés que hacer algo, vos tenés que tener actitud de fe, tenés que creer y tenés que tomar la decisión de levantarte. En segundo lugar, la segunda enseñanza que podemos encontrar aquí en este pasaje es saber reconocer la voz que trae esperanza. Dice en ese mismo pasaje que acabamos de leer, en Ruth capítulo 1, versículo 6, dice que Noemí oyó, estando allí en el campo de Moab, que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjense que dice, y Noemí oyó, Noemí escuchó que Dios estaba visitando su tierra, que Dios les estaba proveyendo de pan en aquella tierra donde en una oportunidad ella se fue porque no había para comer. O sea, una de las grandes dificultades a las cuales nos enfrentamos es poder diferenciar la voz de Dios de tantas voces que nos hablan a nuestro oído. ¿Cuántas voces? A veces nosotros podemos estar solos y sin embargo tenemos un sinnúmero de conversaciones internas. Podemos estar haciendo un trabajo solos en un lugar, levantando una pared, pintando una pared o desarmando un auto, y sin embargo estamos teniendo conversaciones. ¿Y cuáles son las voces a las cuales nosotros le prestamos atención? Quiero decirte que depende a qué voz nosotros escuchemos, van a ser las consecuencias que tengamos en nuestra vida. Van a venir muchas voces, y por ahí escuchamos, ¿no es cierto?, la voz de la experiencia. Y la voz de la experiencia no siempre es la mejor voz que podemos escuchar, porque de acuerdo a la experiencia que esa persona ha tenido, es el consejo que te va a dar. Supongamos que viene una persona que fracasó en el amor, una persona que fue engañada, que fue defraudada. No sé cuál será el consejo que te podrá dar esa persona. Tal vez ha pasado que he escuchado a un sinnúmero de personas decir, al final todos los hombres son iguales. Y no todos los hombres son iguales, lo que pasa es que esa persona pasa por el filtro de su experiencia, ¿no es cierto?, y piensa que todos los hombres son iguales. Y entonces seguramente el consejo de esa persona va a decir, no te cases, no tengas una pareja porque te va a engañar, te va a defraudar. Y así podemos seguir dando un montón de ejemplos diciendo o dando razón a este punto que estoy tratando, de que no siempre la voz de la experiencia es la mejor consejera. Podemos seguir pensando, ¿no es cierto?, en esa voz del razonamiento humano, esa voz que está limitada solamente por la sabiduría humana. Y entonces, cuando vieron que hay un punto en el cual decimos, se me quemaron todos los papeles, esa expresión quiere decir, yo ya hice todo lo que sabía que tenía que hacer, lo hice y no tengo resultados. Eso también le ocurre a muchas personas. Podemos hablar también de la voz de las tinieblas, la voz que no es la voz de Dios, la voz que trae mentiras, que trae engaños y que quiere hacerse pasar por una voz que te puede llevar al bien. Esa misma voz que escuchó Eva allí en el huerto del Edén a través de la serpiente. Esa voz que lo único que hizo fue que Adán y Eva perdiesen lo más preciado, lo de más valor, lo que Dios había puesto en sus manos. Porque nos dice la Escritura que ellos quedaron fuera del huerto del Edén a causa de haber escuchado esa voz que no era la voz de Dios. Podemos seguir hablando mucho más, ¿no es cierto?, respecto a las distintas voces que uno escucha, pero la intención de este punto es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, esa voz que viene para traerte paz, esa voz que viene para traerte calma, para traerte esperanza, esa voz que no te inquieta, que no te preocupa, que no te pone una carga pesada sobre tus hombros. Y en tercer lugar, la tercera enseñanza que nos enseña aquí, en este caso Noemí, es que son las personas que se levantan, son las que saben
que tienen que dejar los ambientes que no contribuyen a su fe. Noemí nos dice aquí en este pasaje, en el versículo 7, Ruth 1:7, así que Noemí se fue con sus 2 nueras del lugar donde había vivido antes y juntas se dispusieron a recorrer el camino de vuelta a Judá. O sea, Noemí no dudó en dejar esa tierra, la tierra de Moab. Ella entendió que el ambiente en el cual estaba viviendo no era el mejor, no era el propicio, no era un ambiente de bendición, sino por el contrario. Ella entendió, y es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, que los ambientes nos afectan. ¿Sí? Los ambientes nos afectan. O sea, el ámbito en el cual nosotros vivimos y nos desenvolvemos todos los días afectan nuestra manera de vivir. Ella no titubeó, no dudó por un instante, sino que inmediatamente ella supo discernir que en ese lugar no iba a lograr absolutamente nada, porque solamente había muerte y desgracia. Y declaramos en primer lugar que nuestras casas son el ambiente donde verdaderamente se puede respirar, el ambiente de salvación, de paz, de amor, de armonía, de gozo, de alegría, que hace que querramos estar en casa. Y creo que en estos días hemos tenido la posibilidad de hacer que en nuestras casas se pueda vivir un ambiente de bendición. Hemos tenido la posibilidad de que nuestra casa sea un ambiente de paz, de armonía, donde nos podamos conocer aún más, porque a veces pensábamos que nos conocíamos, pero aquellos que nos toca estar por ahí varias horas fuera de nuestra casa, ahora estar en nuestra casa, ¿no es cierto?, a raíz de esta cuarentena, allí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en nuestro hogar. Y nos damos cuenta que necesitamos nosotros hacer nuestro aporte para que haya paz y para que haya bendición. O sea, los ambientes nos afectan y es nuestro deseo en este tiempo también hacer de la casa de Dios un lugar donde se pueda respirar bendición, un lugar donde se pueda respirar la paz de Dios, que en la congregación, que en el templo donde nos reunimos permanentemente, cada uno de nosotros podamos hacer nuestro aporte para que haya bendición, para que haya gozo, para que haya alegría, para que disfrutemos, para que querramos. Ahora no sabemos cuándo, pero muy pronto seguramente estaremos volviendo a las reuniones en el templo y estamos queriéndolo y estamos extrañándolo. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de bendición. Si no tuviésemos un ambiente de bendición, de paz, de gozo, de alegría en la iglesia, seguramente nos daría lo mismo. Seguramente diríamos, bueno, no importa, total, para ir a la iglesia y no sentirme bien me quedo en mi casa. Y para terminar, otra de las enseñanzas que encontramos aquí es que la gente que se levanta, que se sobrepone a las dificultades, son aquellos que saben soltar a las personas, ¿sí?, que no son de la fe. Nos dice este pasaje que Noemí con sus 2 nueras, si ella les dio la libertad para que cada una siga su camino, que pueda seguir el camino que quisieran establecer cada una. Sin embargo, vemos que Ruth decidió seguir a Noemí y Orfa le dio un beso y la dejó. Y entonces estas 2 mujeres, Ruth y Noemí, siguieron juntas. Hay una gran declaración de Ruth cuando dijo: tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra, y el lugar donde tú mueras, allí moriré yo también. O sea, qué interesante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos decir: tu Dios será mi Dios. Si hay gente que suma en nuestra vida, y esa es la gente con la cual nosotros tenemos que rodearnos en este tiempo. Gente de fe, gente que te anime, gente que te aliente, que cuando te visite, si vos estás triste, te levante. Esa es la gente de fe que necesitamos escuchar permanentemente. Y aquellas personas que no nos ayudan, que no contribuyen a nuestro bienestar,
y no le demos entrada a nuestra vida, porque si no, nos van a apartar de Dios. Yo quiero animarte que vos puedas en este tiempo levantarte, que vos puedas en este tiempo ser un hombre y una mujer que más allá de la situación en la cual hayan caído, puedan tomar la decisión de levantarse. Por eso me gustaría hacer esta oración y pedir que Dios bendiga tu vida, pedir que Dios bendiga tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo quiero clamar por cada uno de mis amigos y hermanos que está viendo este video en esta hora. Que tu bendición sea sobre aquellos que no la están pasando bien, que puedan levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret, que puedan encontrar en ti esa fortaleza, esa paz y esa tranquilidad que tanto necesitan. Señor, si alguno se encuentra enfermo, yo te pido que tú lo sanes y lo libres de todo mal. Si alguno, Señor, se encuentra afligido, que reciba esa paz, como dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto poder llegar a tu vida a través de este hermoso momento. Te deseo las más ricas bendiciones de parte de Dios para tu vida. Hasta la próxima.